sistémica del paciente con sospecha de ACV, identificar, por supuesto, precozmente aquellos signos y síntomas neurológicos mediante escalas prehospitalarias que van a conocer. Nosotros vamos a emplear dos en particular, que son la escala de Cincinnati y la escala de BIFAS. Sin embargo, me encantaría que conozcan todo el resto de escalas que pueden servir para la valoración del paciente con ACV y adaptarnos nosotros a la que mejor nos parezca. Sin embargo, van a tener dos que van a ser de referencia y una extensa que nos va a ayudar a la valoración neurológica completa. Dentro de los objetivos es que comprenda que controlar la glucemia, los signos vitales, evaluar la oxigenación y el estado hemodinámico del paciente va a marcar el camino hacia la mejor atención y hacia la mejor evolución de este tipo de patologías. Priorizar, por supuesto, el manejo de la vía aérea sin demorar el traslado y activar oportunamente el código de ACV. Como ustedes están en conocimiento, la Red Provincial de ACV amplía y fortalece el programa que ya se encuentra instaurado desde 2018. Y el objetivo es que sea accesible, integrado, equitativo y eficiente. Entonces, no porque ustedes se encuentren lejos de capital, tiene el paciente que tener peor pronóstico, sino todo lo contrario. Si nosotros funcionamos como una red propiamente dicha y cada nodo cumple su función, muy probablemente todos los pacientes van a poder tener una mejor calidad de atención, independientemente de dónde se encuentran. Habíamos hablado en la clase anterior que lo importante para poder obtener estos buenos resultados era, en una primera instancia, detectar la patología, aprender que el registro de horas del inicio de los síntomas era algo importante que cambiaba el tratamiento, comunicar y activar el código ACV, porque existe un código ACV en donde nosotros como miembros del sistema de salud vamos a poder activarlo en nuestro lugar de trabajo para tratar de que los circuitos que tenga que pasar ese paciente no retrasen el tiempo de atención. Y por supuesto priorizar el traslado siempre con un preaviso. Yo, como nodo primario, voy a detectar la patología y en un segundo tiempo ese paciente va a ser trasladado al nodo secundario que le va a poder brindar otro tipo de asistencia como lo es la tomografía e inclusive en un segundo tiempo la administración de la medicación correspondiente, pero lo más importante es que llegue en tiempo y forma. Entonces, si yo tengo un paciente con un déficit neurológico, no puedo esperar a que los síntomas mejoren. Lo ideal sería que pase al segundo nivel de atención y en ese nivel sea donde se hace la revaloración del paciente para poder determinar qué conducta tomar. El recorrido de esta clase es muy sencillo. Vamos a empezar con la valoración de la entrevista, la importancia de la entrevista y la valoración neurológica. Vamos a hacer un repaso de la escala de evaluación de ACV. Vamos a ver cuán importante es el control de la glucemia y la monitorización, el manejo de la vía aérea y de la oxigenación, el control hemodinámico y neurológico y lo más importante de todo es la adecuada comunicación y el enlace entre profesionales que debe ser el correcto para evitar el error. ¿Qué es lo importante de la entrevista y de la valoración neurológica? Primero que nada, reconocer que estamos ante una patología, primero que nada, tiempo dependiente y un déficit establecido que va a tener un tiempo para recibir y definir el tratamiento. Y por supuesto, podemos llegar a cuantificar, hay un micrófono abierto, perdón, podemos llegar a cuantificar mediante escalas más específicas que no necesariamente las tienen que saber, pero está bueno que las conozcan para determinar la severidad de la patología. Para poder iniciar la clase vamos a empezar con un caso clínico. En este caso en particular, yo tengo un paciente que se llama Carlos Alberto Mejía, es un masculino de 64 años, que mientras conducía hacia su casa a las horas 18:30 presentó una cefalea intensa frontal y de inicio súbito. Al llegar a su domicilio a las horas 19, su pareja observa que este paciente tiene una dificultad para movilizarse y un habla arrastrada con una asimetría facial. Por este motivo,
la pareja del paciente habla al sistema de emergencia. ¿Y qué es lo importante en el momento que nosotros atendemos esa llamada? Por supuesto, debemos identificar al paciente, Carlos Alberto Mejías. ¿Qué es lo que le está pasando a nuestro paciente? Y si yo empiezo a interrogar los síntomas, podemos detectar que inició con una cefalea intensa y súbita, con dificultad para movilizarse, que habla de forma rara, la familia lo relata como una habla castrada, y que aparte tenía la asimetría facial. ¿Cuál va a ser el otro punto que yo voy a tener en cuenta después de haber escuchado a la pareja? Y es importante el tiempo. Ella habla de un inicio referido a las 18:30 por parte del paciente, un síntoma, un hit que sucedió mientras estaba manejando, que es importante conocerlo. A las 18:30 él inicia con estos nuevos síntomas sin él darse cuenta que tenía un déficit motor. El déficit es observado a las 19 horas y esto nos ayuda a nosotros a conocer el momento que fue visto por última vez bien, ¿sí? Entonces, vamos a tomar como referencia las horas 19. Y dentro de los antecedentes que debemos indagar, que son importantes, que no los relata el paciente, pero que sí los debemos preguntar, son el consumo de fármacos, sobre todo de anticoagulantes y antiagregantes, porque pueden marcar el que el paciente sea candidato a recibir medicación o que no lo sea. Es importante también conocer si ha padecido algún tipo de cirugía o sangrado reciente, si presenta comorbilidades, hipertensión, diabetes, insuficiencia cardíaca, fibrilación auricular, como ya hemos visto en las anteriores clases, y si tenía autonomía previa o no. En este caso, es un paciente que presentaba una autonomía previa, él estaba manejando mientras presentaba los síntomas, entonces, al ser un paciente activo, si yo no logro realizar el tratamiento en tiempo y forma, muy probablemente quede con una discapacidad. Entonces, esa discapacidad va a tener una carga importante de enfermedad, tanto para el paciente como para la familia. Entonces, este es un paciente que se podría beneficiar del tratamiento rápido de su patología. La entrevista siempre debe ser breve. No necesariamente nos vamos a quedar 2 horas hablando con la familia, porque esas 2 horas son cerebro. Recuerden ustedes, el tiempo es cerebro y cada minuto que pasa existe una muerte de aproximadamente 1.9 millones de neuronas a nivel neurológico. Nadie me dice que se desconectan, ¿puede ser? Hay gente que está intentando entrar. Puede ser que porque no lo tenga descargado a la aplicación en el celular, pero hasta el momento está todo bien. Bien, perfecto. Bueno, ahí les informo. Perfecto. Bien, seguimos. La entrevista, por supuesto que debe dirigirse hacia la búsqueda de síntomas neurológicos de inicio súbito, ¿sí? Entonces yo voy a buscar focalidad. ¿Tiene asimetría de la cara? ¿Tiene debilidad de alguno de los miembros? ¿Le dificulta el habla? Lo hago decir frases largas para ver si hay alguna incoherencia en esa frase y por supuesto buscando si tiene alteración súbita de la visión. Otros signos de alarma son la pérdida del equilibrio, la cefalea intensa, que es el caso de nuestro paciente, las náuseas, los vómitos y la disminución del nivel de la conciencia, por supuesto. ¿Qué debemos nosotros preguntar? ¿Qué cambió y a qué hora? ¿Para qué? Para poder detectar de forma temprana y rápido sin prolongar la entrevista. Es muy importante conocer el tiempo de evolución. Un inicio conocido puede ser exacto, como en el paciente nuestro. Yo a horas 18:30 me fijé en el reloj mientras iba manejando, empezó mi dolor de cabeza. A las 19 horas
me iré a mi mujer y mi mujer me dijo que tenía este déficit. Entonces, si el inicio es conocido, los registro. Sin embargo, puede llegar a pasar que el inicio sea desconocido, que nosotros tengamos el famoso ACV del despertar. Entonces, pacientes que pasan, en general en pacientes añosos o pacientes que viven solos, en los que nosotros vamos a ver que el paciente habló por última vez con el vecino ayer a las 11 de la noche, se fue a dormir y al levantarse a las 7 de la mañana ya presentaba el déficit motor. Entonces, en ese momento, ¿cuál fue la hora importante? Y sigue siendo la última vez que fue visto bien. Entonces, en este paciente, si bien a las 7 de la mañana se despierta y todos se dan cuenta, la última vez que alguien habló con él fue a las 11 de la noche. Entonces, ese horario se toma como la última vez visto bien. ¿Y qué quiere decir esto? ¿Que nosotros lo vamos a descartar a este paciente? ¿No vamos a activar el código de ACV? No. Esto quiere decir que nosotros muy probablemente vayamos a tener que derivar a este paciente en el nodo secundario, informando que es una ACV al despertar y que probablemente pase por el nodo secundario solo a hacerse la imagen y en posterior vaya a hacerse una resonancia para determinar si es posible iniciar o no tratamiento. Pero para poder gestionar la resonancia debemos conocer que fue una ACV al despertar. La hora de acostarse no es el inicio, pero es la última vez visto bien y así lo tenemos que tomar. En el caso de los antecedentes, también los debemos buscar. Los datos que cambian la conducta son aquellos que, sobre todo, están relacionados con el consumo de antitrombóticos, como lo son los anticoagulantes nuevos, rivaroxaban, apixaban. Y en ese caso, ¿qué es lo importante? Conocer la dosis y conocer la hora de la última toma. Porque en el caso de que nosotros a estos pacientes queramos hacerle tratamiento, y muy probablemente la anticoagulación sea algo que nos frene a poder realizarlo por la alta probabilidad de sangrado cerebral. Por supuesto que conocer si el paciente tuvo una hemorragia previa es importante, si tuvo un sangrado reciente por una cirugía es importante, si tuvo traumatismo previo también lo es, porque nos va a mantener alerta sobre si se inicia o no se inicia la medicación. Y en este caso no va a ser una decisión del nodo primario, sino que va a ser una decisión que va a tomar el nodo secundario, pero que es importante conocerlo con la antelación para que en el enlace con el neurólogo no haya una pérdida de tiempo. ¿Y de dónde se obtiene esta información? Porque si el paciente se encuentra consciente, yo voy a considerar una fuente primaria, el paciente. ¿Sí? Entonces voy a valorar la capacidad de respuesta del paciente, voy a ver si está orientado en tiempo y forma, si puede hablar de forma adecuada y si él me puede brindar la información. En caso de poder obtener datos críticos, sí le voy a preguntar a él qué le pasó, cómo le pasó, cuándo iniciaron sus síntomas y por supuesto sus antecedentes y la medicación que tomaba. Sin embargo, siempre debo corroborar esta información de un paciente que se encuentra con un deterioro neurológico, ya sea motor o sea mediante una fascia o una disartria, lo voy a corroborar con testigos, porque el relato puede ser limitado, ¿sí? Les vuelvo a repetir, buscar información no debe ser algo que nos demore en tomar o en derivar, ¿sí? ¿De dónde más puedo obtener información? Y de testigos o de parientes, ¿sí? O de registros, de historias clínicas previas o de estudios previos. Estas fuentes secundarias en general pueden ser los mismos familiares, los testigos del evento si en algún momento padece, digamos, la descompensación en la calle, el equipo prehospitalario, aquel que va a buscarlo en la ambulancia a el domicilio, puede inclusive recabar información y no perder esa oportunidad de conseguir, sobre todo, qué medicamentos toma. Y obviamente que de registros clínicos, como lo son los diagnósticos previos que puedan estar instaurados en la historia clínica. Lo clave acá es integrar todas las fuentes. Si me la da el paciente a la información, corroborarla con testigos y registrar todo aquello que no tenga concordancia y sobre todo confirmar los datos para poder enviarle esa información al nodo secundario.
Por supuesto que una vez realizada la valoración neurológica, nosotros debemos cuantificar este déficit y nos vamos a basar sobre todo en la utilización de escalas. Previo a la utilización de escalas, cuando ingrese el paciente, nosotros debemos hacer una valoración inicial. Debemos corroborar la vía aérea, debemos ver cómo respira el paciente, constatar la presión que presenta, y ahí, cuando nosotros estemos realizando el primer contacto y el control de parámetros, vamos a visualizar el déficit neurológico para poder categorizarlo al paciente y vamos a ver si es que existe alguna exposición a otra injuria que también puede simular un ACV. Lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es que debemos tratarlo reversible, reevaluar y continuar sin demoras. El segundo punto que vamos a ver hoy en la clase es la escala de evaluación del ACV. Por supuesto que tenemos que estar enfocados en detectar el ACV de forma rápida. Y para la detección rápida nosotros vamos a utilizar escalas de valoración en ACV que ya vimos en la última clase, pero dentro de estas escalas vamos a usar el FAS, el BIFAS, el Cincinnati como escalas de detección prehospitalaria. Si sospechamos oclusiones de gran vaso, podemos utilizar otro tipo de escalas como el RACE, y para evaluar severidad neurológica, si el ACV es leve, moderado, severo, podemos utilizar escala del NIH, y también podemos valorar la discapacidad funcional que se encuentre presente en este tipo de paciente, también como herramienta para determinar si va a ser candidato o no va a ser candidato a recibir tratamiento. Nosotros lo tenemos que elegir a qué vamos a utilizar, qué herramienta vamos a emplear, de acuerdo al objetivo que nosotros tenemos. En el nodo primario nos vamos a basar en dos escalas particulares que son el BIFAS y el Cincinnati, teniendo en cuenta que ninguna escala reemplaza la evaluación clínica ni la neuroimagen, así que vamos a confiar en la evolución, en el examen físico que ustedes realizan para apoyarse en las escalas y así detectar de forma más sensible los procesos neurológicos. Las escalas prehospitalarias tienen utilidad y tienen límites, ¿sí? Nos ayudan a orientar y sospechar la patología. En general son breves, se deben hacer en menos de 5 minutos y nos sirven para prenotificar al nodo secundario qué es lo que tiene el paciente, ¿sí? Y por supuesto que al ser escalas que son sencillas de utilizar, muy probablemente todos sepan de qué estamos hablando y sea más fácil la comunicación. Les vuelvo a repetir, nos orientan, tienen alta sensibilidad, del 60 al 85% de la mayoría, pero no deben demorar ni el traslado ni la neuroimagen. Ahora nos va a hablar Karen. Buenas tardes equipo, ¿cómo están? Mi nombre es Karen Maidana, conmigo vamos a ver ahora, hacer un repaso corto de lo que sería la escala BIFAS. Recuerden, como ya vimos en la clase anterior, la escala BIFAS es una herramienta que ha sido diseñada justamente para reconocer de forma rápida un posible accidente cerebrovascular, ¿sí? Ya sea tanto para ustedes, que son el personal que está capacitado, como por parte de la población general. Esta escala sufre una modificación, se le agregaron dos componentes que son el equilibrio y la visión, ¿sí? Porque nosotros veníamos trabajando con la escala FAS, ¿bien? Y esta lo que nos ayuda con estas modificaciones es a identificar los accidentes cerebrovasculares que se dan más que nada en la circulación posterior del cerebro, que son los que veníamos perdiendo, ¿bien? ¿Cuáles son los signos que nosotros vamos a tener en cuenta en esta escala, ¿sí? Por cada letra, un signo. La primera letra es la B, nos hace referencia al equilibrio, ¿sí? Que es la pérdida súbita. Los posibles mareos que nos refieren los pacientes, el famoso vértigo. En la letra E vamos a hacer referencia a la visión, donde los pacientes pueden padecer una visión borrosa, una pérdida de visión en uno o en ambos ojos, una visión doble o dificultad para enfocar o la pérdida parcial o total de alguno de los campos visuales. En la letra F hacemos referencia al rostro, ¿sí? Que generalmente lo que hacemos acá es ver las posibles debilidades que aparecen en uno de los dos lados del rostro. Bien, que el paciente le refiere, siento amortiguado o caído esta parte de mi cara.
En la letra A vemos, nos hacemos referencia a lo que sería la debilidad que se presenta en los miembros superiores. La S, vamos a ver dificultad para hablar, sí, o hablar confuso. Generalmente los pacientes arrastran las palabras o las intercambian o hablan de forma muy alterada y que dicen, en este momento está hablando tonteras, bien, el paciente. Generalmente lo primero que pensamos, pero no, se trata de una afasia o de una disartria. Y la letra T nos hace referencia al tiempo. Esta letra, si bien no vamos a evaluar un signo neurológico, sí vamos a evaluar justamente la urgencia de que el paciente reciba el tratamiento, así que es muy, muy importante. Luego, haciendo un repaso de lo que sería la escala Cincinnati es la escala que ustedes va a ser la primera que se aprendan, que es la más cortita y es la más rápida. ¿Por qué? Porque hace referencia solo a 3 ítems, que sería el habla, la fuerza en los miembros superiores, ¿sí? Y la fuerza motora. Lo que nosotros vamos a ver en esta escala también es, perdón, y la simetría facial. Lo que nosotros vamos a ver en esta escala, justamente vamos a evaluar que haya una sonrisa simétrica en ambos lados y que los lados se muevan exactamente igual. Cuando esto no ocurra, nosotros nos vamos a encontrar ante una alteración justamente en el rostro. Luego vamos a evaluar la fuerza en los miembros superiores. Pero los pacientes que levanten los brazos y los sostengan aproximadamente durante 10 segundos. Generalmente nosotros vamos a ver que hay una caída parcial, ¿sí? O que el paciente no puede directamente movilizar uno de los dos miembros superiores. Cuando nosotros vayamos a evaluar el habla, le vamos a pedir que repita una frase sencilla, el cielo es azul, por ejemplo, y vamos a prestar mucha atención con respecto a cómo lo dice, si es que puede decirlo o si directamente no puede hablar. Ahí es cuando se presentan los trastornos. Estas dos escalas son muy fáciles y son en las que ustedes se deben enfocar, ¿sí? Se las puede realizar en menos de un minuto y son herramientas que nosotros nos van a ayudar justamente a salvar vidas. Ahora vamos a ver la escala con Alejandra, la que continúa. Bien. Hay otras escalas para que ustedes las conozcan, no necesitan saberlas, nos interesa que se maneje con BIFAS y con Cincinnati, pero otras de las escalas es la escala rápido, ¿sí? Que en realidad es una traducción de lo que vendría a ser la escala BIFAS por parte de la Universidad de Texas. Entonces como que la pasa al español y la evaluación sigue siendo lo mismo. El rápido habla del rostro caído, la A de alteración del equilibrio, la P de pérdida de fuerza en un brazo o en una pierna, la I, el impedimento visual, la D, la dificultad para hablar, y la O habla de obtener ayuda rápido, ¿sí? Otra de las escalas también utilizadas, sobre todo en lo que es Angel, es también una traducción de la escala BIFAS, es la escala Coche. La C habla de la cara torcida o el peor dolor de cabeza. La O habla del ojo, alteración o subida de la visión, cualquier alteración de la visión. La R, la primera R, rápida debilidad en los brazos o en las piernas. La segunda R habla de raro al hablar. Y la E de equilibrio alterado y de emergencia y llamar, ¿sí? Cualquiera de las escalas que ustedes utilicen nos va a ayudar a determinar cómo continuar y qué es una ACV. En realidad, detectar el déficit neurológico agudo. Otra de las escalas que también es importante sobre todo para el intrahospitalario, es la escala RACE, que sospecha de forma prehospitalaria la obstrucción de un gran vaso. Si yo tengo un compromiso severo de la cara, el brazo, la función de la pierna, alteración de la mirada o de alguna función, como por ejemplo la afasia, la alteración al hablar, yo puedo sospechar con más de 5 puntos que es una oclusión de un gran vaso, porque tengo todo comprometido, y en ese caso activar el protocolo de ACV notificando que al ser una oclusión de gran vaso, muy probablemente no responda al tratamiento médico, sino que debamos derivarlo a un tercer nivel. Sin embargo, siempre va a ir al nodo secundario, en el caso de ustedes, hasta que se haga la tomografía y ahí se determinará cómo continuar. La escala de ranking modificada nos sirve porque mide discapacidad global y dependencia funcional.
Entonces nos va a comentar cómo estaba el paciente antes del ACV y también nos va a comentar, nos va a ayudar a categorizar al paciente para saber cómo está después del ACV, ¿sí? Habitualmente se realiza 90 días posteriores. Entonces, es una escala que va del 0 al 6 y nos habla de, como les decía, discapacidad. Si yo no tengo una discapacidad significativa o no presento síntomas, que sería la escala del 0 al 2, fíjense, escala de independencia funcional, nos habla de un paciente que presenta la patología neurológica aguda y que muy probablemente sea el que más se beneficie de un tratamiento rápido. Si tenemos un paciente dependiente funcionalmente, que no puede caminar o que está totalmente postrado, muy probablemente tengamos que tener la segunda opinión para evaluar si va a ser candidato o no a recibir el tratamiento. Sin embargo, volvemos a lo mismo. Desde el nodo primario no determinamos si ese paciente lo va a recibir o no al tratamiento. Eso lo va a realizar el nodo secundario junto con el neurólogo. Ustedes detectan y derivan. Otra de las escalas que vamos a evaluar es la escala del NIH y nos va a contar Alejandra. Hola, mi nombre es Alejandra Gualtieri y hoy les voy a hablar sobre la escala NIH. Si bien esta escala es un poquito compleja en cuanto a que tiene 11 ítems, de los cuales está estandarizado y sirve para cuantificar la gravedad y el grado de deterioro neurológico que tiene el paciente al sufrir, digamos, un ACV isquémico, ¿verdad? Esta escala va a evaluar el nivel de conciencia y orientación, movimientos oculares y campos visuales, parálisis facial, fuerza motora en brazos y piernas, la coordinación, la sensibilidad y el lenguaje. Y el lenguaje en sus dos puntos, desde lo que es la parte motora, que es la parte de articulación de palabra, como así la parte de comprender o de expresar respuestas, ¿sí? Va desde 0 punto y que es nada, sin focalidad, digamos, que descartaría, digamos, déficit neurológico, y ahí va, o sea, aumentando, digamos, a medida que va el puntaje, ¿sí? Un NIH de 21 se considera muy severo y es un paciente que tiene bastantes riesgos de tanto que puede ser de mortalidad por descompensación. Existe, digamos, una escala que es la NIH abreviada, que solamente va a valorar 7 puntos, ¿sí? Que es el nivel de conciencia, la mirada conjugada, campos visuales, parálisis facial, función motora de miembros superiores e inferiores y lo que es la ataxia o el problema de coordinación. Que esa quizás es una escala que sea más fácil de recordar y que podrían manejar ustedes en el primer nivel, ¿sí? Siguiente. Bueno, la primer diapo que vemos acá habla del nivel de conciencia, ¿sí? Y acá evalúa si el paciente es capaz de responder estímulos y obedecer órdenes simples, ¿sí? Para evaluar el 1A, que es el grado de conciencia, eso es a simple vista. Yo lo observo al paciente y observo cómo está en la camilla, si está despierto, si está atento, si está vigil, si él mismo quiere expresarse, hablar, considera 0 puntos. Ahora el son puede estar somnoliento o obnubilado, y acá la diferencia generalmente es simple. Yo para saber y distinguir en qué estado de los dos está, lo que hago es, primero que nada, llamarlo por su nombre. Si no responde, recién ahí hago, digamos, un estímulo físico, pero suave, ¿sí? No necesito mucha compresión y le vuelvo a llamar por su nombre. Si despierta, puedo decir que el paciente está somnoliento. Ahora, si yo necesito hacer mayor intensidad en el estímulo físico, entonces, y recién ahí el paciente despierta, voy a decir que el paciente está obnubilado. Ahora, si yo aplico estímulo físico y es bastante vigoroso y el paciente no responde, puedo pensar que el paciente puede estar en un estado comatoso, ¿sí? En cuanto a la orientación, consideramos que sepa, digamos, por lo menos saber si sabe su edad, si puede decirnos su edad, en qué mes está o en qué año, el paciente se considera puntos, está orientado, 0 puntos. Ahora, si a una de esas preguntas él solo contesta bien una y contesta, porque puede decirme, por dar un ejemplo, estamos en el mes, pregunto en qué mes está, me dice que está en julio, le pregunto el año 2026, le pregunto su edad, tiene 64 años, pero él me responde 41. Entonces, ahí hay una pregunta que es incorrecta, entonces ya ahí le voy a dar un punto.
También se puede dar puntuación de 1 cuando hay una disartria grave o cuando hay muchas barreras al lenguaje. O sea, al paciente le cuesta muchísimo comunicar. ¿Por qué? Porque yo no sé si el paciente realmente me está respondiendo o no. Y el 1C en cuanto, digamos, a saber si obedece órdenes. En cuanto a la mirada, acá evaluamos la mirada conjugada y eso tiene que ver, volver a la otra diapo. La mirada conjugada y tiene que ver con la visión. Yo al paciente le voy a decir que mire la punta de mi dedo y le voy a pedir que siga con su mirada la punta de mi dedo. Cuando hablamos de una paresia parcial es porque uno de los ojos está mirando hacia otro lado, ¿sí? Pero si yo le pido que trate de fijar la vista en la punta de mi dedo y él logra fijar, o sea que esa desviación que tiene la mirada logra enfocar mi ojo, estoy hablando de una paresia parcial, ¿sí? O una desviación que puede vencerla, que puede ser vencida, ¿sí? En cambio, si él mantiene esa desviación y no logra fijar la vista en la punta de mi dedo, estamos hablando de una desviación fija y corresponde 2 puntos, ¿sí? Siguiente. En la siguiente diapo vamos a evaluar lo que son los campos visuales, ¿sí? Mide la capacidad del paciente para observar sin mover los ojos directamente hacia ellos. Y eso se hace ojo por ojo. Entonces vamos a pedirle que se tape con un ojo y con el otro vamos a ir realizando movimientos en círculos para evaluar los distintos cuadrantes del campo visual, ¿sí? Si vemos que en uno, no, porque podemos decirle simple, dígame si mi mano se mueve o no se mueve. Yo la puedo mover, como la puedo mantener quieta, voy a volver a estimular en el mismo área, o puedo decir si ve cuántos dedos estoy levantando, ¿sí? Entonces, podemos tener que tenga en solo un cuadrante la afección, entonces vamos a hablar de una hemianopsia parcial, o puede ser que tenga 2 cuadrantes y estamos ante una hemianopsia completa. O puede ocurrir que el paciente directamente y él mismo nos refiera que con un ojo solamente ve negro o ve oscuro. Y ahí estamos ante una ceguera en cuanto a ese ojo, ¿sí? Siguiente. En el 4 vemos los movimientos faciales. Acá se ve todo lo que es la parte muscular del rostro, a ver si hay una caída. Y es lo mismo, más o menos parecido a lo que es las otras escalas. Vamos a considerar que tiene una leve paresia central, si tiene borramiento solamente del surco, y eso lo evaluamos sonriendo, que el paciente al sonreír vemos que existe una asimetría o que hay una asimetría entre los surcos. Vamos a ver, puede ser una paresia central o como hay una parálisis, que yo le pido, por ejemplo, que eleve la ceja, que frunza la nariz como oliendo algo feo, y vemos que el paciente presenta una asimetría, digamos, en cuanto a esos movimientos que yo le estoy pidiendo. O puede ser que exista una parálisis completa cuando yo lo veo y es muy notable la caída completa, o sea, tiene una relajación completa de todo lo que es los músculos de un lado de la cara. Siguiente. En la siguiente lo que vamos a ver son la evaluación de los movimientos de los miembros superiores, 5A y 5B. Se corresponde a la evaluación primero de un miembro, el derecho, y después del izquierdo, ¿sí? Y acá hablamos de la pérdida de fuerza que puede referir el paciente. ¿Y cómo lo hacemos? Le vamos a pedir al paciente que cierre los ojos y que eleve los miembros. Generalmente nosotros le pedimos que ponga así, palmas arriba, como sosteniendo algo. Y con los ojos cerrados, nosotros, para evaluar un punto, podemos considerar si hace una leve rotación dejando el dorso hacia arriba, ahí ya puedo considerar que tiene una leve debilidad. ¿Por qué? Porque no tiene la capacidad de sostener algo con las manos hacia arriba, ¿sí? O puede ser también que empiece a caer, que haga la misma rotación y empiece a caer lentamente, o puede ser que levante el brazo, pero caiga rápidamente, y ahí ya voy a considerar 2 puntos, o que levante de pronto y así apenas despegue y caiga, o sea que significa que no pueda vencer, consideramos 3 puntos, ¿sí? O directamente que no movilice nada. Esta valoración yo lo hago que el paciente tiene que sostener para que sea normal 10 segundos, ¿sí? Siguiente. En la siguiente vamos a ver que se evalúan las extremidades inferiores, ¿sí? Tanto derecha como izquierda. Y acá lo que le pido al paciente que eleve la pierna en aproximadamente 30 grados y la logre mantener 5 segundos, ¿sí? Si el paciente le cuesta ese movimiento por alguna debilidad en los músculos, puede hacer que lo haga un poquito flexionada la rodilla, pero la idea es que mantenga la rodilla
la pierna en un ángulo de 90 y lo logre sostener esos 5 segundos, ¿sí? Y ahí va lo mismo, puede que ir bajar lentamente, va a ser un punto, puede que caiga rápidamente, la despegue y la levante rápido, pero cae, va a ser 2 puntos. Ahora, si levanta, trata de levantar y no logra o logra apenas despegar y vuelve a caer, se considera 3 puntos, o que no haya ningún tipo de movimiento, se considera 4 puntos. Siguiente. Acá en la siguiente diapo vamos a ver lo que es la ataxia. La ataxia es la coordinación de los movimientos, tanto de miembros superiores como de inferiores. Yo acá tengo que evaluar los 4 miembros cuando hago la ataxia. Lo que le voy a pedir para valorar miembros superiores es que haga primero con un miembro, después con el otro, que agarre y se toque la punta de su nariz con su dedo, y yo voy a ponerle mi dedo en esta posición y voy a decir que toque ahora la punta de mi dedo. Y lo voy a decir que toque nuevamente su nariz y lo voy a correr para que toque su dedo. Y así voy a ir moviendo mi dedo mientras en ese juego de punta de nariz, punta de dedo, punta de nariz, punta de dedo, ¿sí? Y así voy a ver. Si yo puedo observar que el paciente toque completamente, significa que no tiene ataxia en ese miembro. Por ejemplo, en lo que es en los miembros superiores, no hay ataxia. Ahora puede ocurrir que llegue a tocar acá y lo voy a ver tembloroso a tocar y no llega a la punta, directamente considero que hay una ataxia en ese miembro, en ese miembro superior. Para los miembros inferiores, lo que se hace es se le pide al paciente que pegue, digamos, su talón a su rodilla del miembro opuesto y lo deslice por la pierna, por su pierna, hasta su tobillo, ¿sí? Si él logra hacer ese movimiento, significa que no hay ataxia. Ahora, si pierde esa posibilidad, estamos ante una ataxia de ese miembro. Siguiente. La sensibilidad lo que evalúa es la capacidad de percepción táctil que tiene el paciente y que la puede ir perdiendo, y ustedes lo van a escuchar al paciente además muchas veces decirles, mira, siento como amortiguado un lado, siento que se me adormece, yo me toco y no me siento, o siento como hormiguitas, o siento como algo eléctrico. Bueno, de eso habla la sensibilidad y la evaluamos tocando la cara de ambos lados, ambos miembros al mismo tiempo y así las piernas. Y vamos ya viendo y haciendo diferencias de presión. Voy a ir tocando primero más suave, después más fuerte y le voy a consultar si siente si lo toco y si siente diferente en ambos lados. O sea, o siente que lo toco más de un lado o menos. Alguna de ese tipo de preguntas. Siguiente. En la 9 evaluamos el lenguaje, pero acá hablamos del lenguaje en la capacidad de comprender y expresar palabras, ¿sí? Puede ser que el paciente presente una afasia leve, una afasia grave o que presente un mutismo. ¿Cómo yo lo evalúo esto? Le puedo pedir que me nombre objetos, la típica, o le puedo mostrar imágenes, ¿sí? Nosotros como enfermeros siempre tenemos una tijera o tenemos una lapicera. Es mostrarle el objeto. Supongamos que le presento una lapicera. Yo le puedo decir, ¿qué es esto? Y él se traba y no lo puede decir, pero nosotros vemos que lo sabe. Le respondo, lapicera, le pido que repita. Si no lo puede repetir, estamos ante una afasia grave. Pero si yo logro que él repita, puede ser una afasia leve. Y como así también preguntarle de para qué sirve, qué hace con ella, ese tipo de preguntas, ¿sí? O que describan un dibujo que les puedo mostrar. Siguiente. Cuando tenemos, digamos, un mutismo, eso sí, el paciente directamente no repite, ni siquiera entiende lo que le estoy diciendo. Nos mira como desconcertado y es más, es muy angustioso para ellos, ¿sí? Siguiente. En la siguiente diapo vamos a ver lo que es la disartria, que esto es el trastorno motor del lenguaje. Significa que actúan o sea, hay una pérdida, una debilidad de los músculos, digamos, que del habla y generan esa dificultad. Puede estar sin disartria, puede haber una disartria leve a moderada, que es cuando yo entiendo, por lo menos levemente nos podemos comunicar. Y acá yo le digo que me repita 33, mamá, catástrofe, algo, y escucho cómo las repite a las palabras. Si yo logro comprender, aunque tenga su dificultad y se trabe, vamos a hablar de un punto 1. Pero si yo no logro comprender y es más monosílabo y se traba y repite, como las sílabas de la palabra, estamos ante una disartria severa. Siguiente. Y en el punto siguiente hablamos de lo que es extinción y negligencia.
Acá se evalúa si el paciente ignora alguno de los lados de su cuerpo, su campo visual, generando estímulos en simultáneo, o sea, tanto el lado derecho como el izquierdo. Acá nosotros, ¿qué es lo que generamos? Al paciente, ese paciente siempre de inicio está mirando hacia un lado. Yo lo que hago es fijarle la mirada hacia mí y le genero estímulo y le pregunto, ¿qué mano estoy moviendo? Y le puedo estar moviendo una, le estoy moviendo las dos, pero lo que le pregunto es si está moviendo o no. Y ahí vamos a evaluar. Generalmente, si tiene una negligencia bastante marcada, va a volver la mirada, cuando yo lo hable, hacia el lado donde estaba mirando al principio, ¿sí? Porque significa que tiene completamente pérdida de la realidad de uno de esos extremos. Y para que les quede más claro, pasamos a la siguiente diapo, es como esta imagen que me parece que es lo más representativo de lo que es la extinción o la negligencia. El paciente tiene, nosotros podemos ver la imagen completa, pero el paciente con ACV, con extinción o negligencia, solo reconoce la mitad. ¿Sí? Solamente ve la mitad de las cosas, la otra mitad no las puede, no es que no la vea, no la puede reconocer. Y es más, yo le puedo mostrar el miembro, o sea, su mano del lado donde tiene la afección y él ni siquiera va a tener la capacidad de reconocer que es su mano. Muchas gracias. O sea, es como que un día tienen batería, por ejemplo, el otro día se me apagaron porque no tenía batería. Y el otro día que viajé los prendí y han durado todo el viaje, así que no sé qué onda. Doc, no Doctora, se escucha el tiene audio. micrófono apagado. Mari, prende el micrófono. Puede ser que se hayan desactivado todos los micrófonos cuando estaban bloqueando. ¿Ahora se escucha? Sí, se escucha perfecto. Sí, Mari. Listo, Ahora sí. vamos bien. Bien, como les decía, lo importante de continuar, el tercer punto que íbamos a tocar hoy en la clase era el tema de la glucemia y la monitorización inicial. Es importante realizar el control tanto de la glucemia, la oxigenación, los signos vitales, así como el ritmo cardíaco, porque nos va a permitir detectar imitadores, hablar y estabilizar a nuestro paciente, detectar la inestabilidad y las causas cardíacas sin retrasar, digamos, la derivación. En el caso de la glucemia, en el ACV agudo, por supuesto que es un parámetro que debemos medir de forma inmediata para detectar la hipoglucemia. ¿Por qué? Porque la hipoglucemia puede simular un ACV. Entonces va a ser uno de los parámetros que inclusive la app que nosotros tenemos para la red de ACV nos va a pedir dentro de la evaluación que hacemos junto a la aplicación. ¿Y cómo debemos interpretar esos valores? Nosotros medimos la glucemia capilar con un glucómetro, que espero que todos podamos tener acceso. Si no, nos avisan para que nosotros podamos acompañarlo y ver cuáles son las necesidades y poder ayudarlos a resolverlas. Detectamos si la glucemia es menor de 60 y yo estoy ante una hipoglucemia. ¿Qué es lo que debemos hacer? Tratarla con glucosados hipertónicos y reevaluar el déficit neurológico posterior a los 10 minutos. Si yo tengo una glucemia entre 60 y 180, vamos a ser permisivos en el ACV agudo. Vamos a permitir esos valores y vamos a monitorizar evitando los descensos innecesarios y controlando la evolución. Por supuesto que si tiene 60, tengamos en cuenta que es el punto de corte, así que debemos controlarlo un poquito más seguido. Si por lo contrario tenemos un valor superior a 180, se debe considerar un tratamiento razonable, poco agresivo, porque no queremos que ese paciente tenga una hipoglucemia, pero tampoco queremos que los valores altos sigan deteriorando el cerebro, así como lo hace de forma importante la glucemia elevada.
no debemos tratar de forma agresiva. Debemos ser cautos en cada una de las decisiones que tomamos. Si en el momento de sospechamos o que constatamos la hipoglucemia, como les decía, corregir según el estado clínico del paciente con dextrosa endovenosa, siempre. Si el paciente está consciente y estamos seguros que la dilución es segura, en otra instancia la glucosa oral sería una alternativa. En este caso de nuestros pacientes graves con sospecha de ACV, preferimos la administración endovenosa y por supuesto reevaluamos, como les decía, a los 10 o 15 minutos. Otro de los signos vitales que también vamos a tener en cuenta es la presión arterial. La presión arterial debe medirse al ingreso y repetir según la evolución del paciente. Debemos monitorizar la oxigenación para tener por arriba de 94 la oxigenación y en caso de ser necesario y tener disponible hacer un electrocardiograma. Cuando hablamos de presión arterial puntualmente, nosotros vamos a tener un objetivo diferente de acuerdo a si ese paciente se encuentra en ventana terapéutica o no se encuentra en ventana terapéutica. De todos modos, en el nodo primario lo que vamos a hacer es detectar solamente administrar soluciones isotónicas como lo son la solución fisiológica y activar el código ACV para derivarla. Pero sepan que si nosotros no realizamos reperfusión médica ni tampoco mecánica por el tiempo de evolución, un paciente que hace 2 días está con ACV, probablemente ese paciente no le bajemos la presión por más que la presión esté alta. Sin embargo, si el paciente entra en ventana terapéutica, los objetivos de presión llegan a ser 185, 110 en caso de que se encuentre en nuestra institución. Sin embargo, como les vuelvo a repetir, en el nodo primario detectamos, sospechamos ACV y derivamos hacia el nodo secundario, que seguramente ellos van a ser los encargados de controlar la presión para iniciar el tratamiento de forma adecuada. Si nosotros tenemos este paciente con una presión de 180, sería el paciente candidato, ¿no es cierto?, a reperfundir. En relación a el ámbito prehospitalario, lo más importante no es detectar la presión, sino conocerlo como un punto más a tratar y posterior a eso derivar. En relación al electrocardiograma, si lo tenemos disponible, es importante porque nos ayuda a detectar arritmias y nos ayuda a determinar el origen de la ACV. Como habíamos hablado en la clase anterior, una de las patologías más frecuentes que podían producir una ACV era la fibrilación auricular y en un solo electro nos puede ayudar a detectar si nuestro paciente está en esa situación y también ser un dato más que nosotros vamos a notificar a nuestro nodo secundario. Para tener en cuenta nosotros debemos evaluar la oxigenación en nuestros pacientes críticos, evaluar el estado de conciencia, la capacidad de toser, el patrón y el esfuerzo respiratorio y por supuesto evaluar signos de hipoxemia. Siempre brindar soporte en caso de ser necesario y solicitar ayuda avanzada precozmente si el paciente lo requiere. Siempre tratando de proteger la vía aérea si es que hay compromiso severo y si es que tenemos la posibilidad de hacerlo. En caso de que no tengamos la posibilidad de hacerlo, solo monitorizar y administrar oxígeno y activar el código de forma más rápida para que el traslado se haga de forma oportuna. Por supuesto, recalcar esto, que nada se debe administrar por vía oral hasta realizar y aprobar el tamizaje de disfagia, que eso no se va a hacer en un nodo primario, sino que probablemente en un nodo secundario e inclusive en un nodo terciario en caso de ser necesario. Entonces, no nos desesperemos porque el paciente tenga sed, quiera tomar agua o quiera comer, no administrar absolutamente nada, mucho menos medicación. Las medidas básicas, por supuesto, son posicionar al paciente de forma segura para constatar o para asegurar que la vía aérea se encuentre permeable. Lo podemos hacer solamente mediante maniobras para asegurar la vía aérea o con elementos como lo son las cánulas orofaringeas, las cánulas nasales y si tenemos la posibilidad, hacer un abordaje con una vía aérea avanzada.
Siempre tener en cuenta que lo importante es la oxemia. La oxemia en el paciente crítico que está cursando con un cuadro neurológico severo agudo en este momento debe superar los 94%. Entonces, si yo lo saturo al paciente y tiene 92% de saturación, ese paciente es candidato a recibir oxígeno, por más que la mecánica sea buena. Los vamos a poner como objetivo que sature por arriba de 94 si tiene un deterioro neurológico agudo. Dentro del control hemodinámico y neurológico propiamente dicho, aparte e independiente de las escalas, nosotros vamos a hacer un control para detectar sobre todo la hipoperfusión, la hipotensión, confirmar cuál es la causa, ver si puedo actuar y reevaluar y derivarlo al paciente de la forma más estable. Si el paciente está con hipotensión, lo debo corroborar y confirmar. Si la presión es por debajo de 90, debo buscar cuál es la causa. ¿Ese paciente tiene una ACV? ¿Está con una sepsis? ¿Tiene algún sangrado? ¿Está deshidratado? ¿Presenta alguna falla cardíaca? ¿O tiene efectos de medicamentos? Todo eso nos va a ayudar a tomar una decisión adecuada a cada uno de nuestros pacientes. Si detecto la causa por la cual el paciente tiene una hipotensión, por supuesto debo corregir. Si es necesario y no tiene una insuficiencia cardíaca, una alternativa sería administrarle pequeños bolos de solución fisiológica guiados y siempre, digamos, activar el código para derivarlo de forma rápida para que se siga estudiando la causa de la hipotensión, porque en general en los pacientes con ACV, sobre todo ACV isquémico, el reflejo del cuerpo es mantener la presión alta, no la presión baja. Entonces, algo más está pasando en ese cuerpo. Y mientras más demoremos la atención compleja, más probabilidades hay de que los resultados sean peores, porque la hipotensión debemos evitar sobrecargar el volumen, o sea que todo esto que hacemos debe ser guiado y sobre todo tener un especial cuidado en nuestros pacientes añosos con insuficiencias cardíacas que pueden realizar el hemoglobo de pulmón al pasar volumen de forma indiscriminada. Sí, la prioridad es corregir la hipotensión, eso no hay discusión, pero más prioridad es activar el código y derivarlo de forma oportuna. La reevaluación neurológica se debe realizar mientras estamos con el paciente. Recuerden, este paciente nunca debe quedar solo, debe estar acompañado de forma continua y el BIFAS lo podemos seguir haciendo cada 15 minutos para ver si hay algún cambio o si empeoraron los síntomas. Los signos de alarma son la disminución del nivel de conciencia, el déficit nuevo o progresivo. Antes no movía la mano, ahora ya no mueve la mano ni la pierna, o antes levantaba la mano y ahora ya no la puede levantar, ¿sí? La reevaluación con escalas nos va a ayudar a categorizar y ver si hay un deterioro o no. Y si hay deterioro, debemos de nuevo repetir el ABCDE para ver en qué situación se encuentra y si el paciente tiene una alta probabilidad de descompensación en el traslado, sobre todo para informar al 107. Otra parte importante que debemos tener en cuenta es la comunicación. Tenemos que activar el código ACV en el nodo primario y tenemos que informar al 107 todos estos datos que son críticos para poder realizar una derivación guiada y preinformar al nodo secundario. Debemos conocer e informar la hora de inicio, los síntomas y la escala que utilizamos para valorarlo, la posible oclusión de un gran vaso si logramos realizar una escala un poco más compleja. Controlamos glucemia e informamos los signos vitales también, si tomó anticoagulante la última hora de la toma, si era un paciente postrado o no lo era, y por supuesto siempre informar un contacto del familiar o un testigo para corroborar todo esto que nosotros estamos pasando como información al nodo secundario. La conducta de prenotificar debe ser sistemática. Nosotros activamos el código ACV en nuestra unidad primaria y posterior a eso le pasamos toda la información al nodo secundario. Esta comunicación se puede hacer de forma estructurada mediante SCORE.
los datos críticos del preaviso siempre van a ser prioridad en el momento de poder transmitir la información. Estos scores, dentro de los scores más utilizados, nosotros tenemos dos en particular. El SBAR, que habla de la situación del paciente, quién es, qué es lo que está pasando y cuál es el problema que tiene, los antecedentes. Resumir en breves palabras los datos importantes que pueden llegar a modificar una decisión. La evaluación, que es lo que nosotros vimos en la evaluación y la toma de los parámetros, y por supuesto la recomendación o solicitud que tiene el paciente. Si yo veo que tiene mucho compromiso de vía aérea, es un dato que no debo obviar y que debo informar al centro secundario para que esté preparado en caso de ser necesario de intubar. Otro de los scores que también se utilizan para poder hacer protocolizada la transmisión de la información es el INIS-AMBO, que habla de la identificación del paciente, el motivo médico, la información del paciente, los signos que son importantes a transmitir, los tratamientos que hemos realizado o las tendencias que ha tenido durante nuestra evaluación. Considera también los antecedentes de forma escalonada, las alergias, la medicación, la funcionalidad previa y también otra información que nos pueda brindar los testigos o los familiares. Siempre en la comunicación debe haber un emisor que tenga la voluntad de pasar información, un receptor que pregunte y que repita, y ambos que confirmen y para que la entrega de esta información sea segura y todo se realice en pos o en beneficio del paciente, ¿sí? Acá lo importante es activar la red, informar los datos clave, definir la ruta de destino a dónde se va a dirigir, que eso lo vamos a hacer muy bien con la app, porque la app nos redirecciona hacia el centro referente y por supuesto prenotificar antes del traslado para ver cuáles van a ser las necesidades de ese paciente. ¿Y cuánto tiempo tenemos nosotros para hacer esto desde que llega a la institución el paciente? Y nosotros para realizar un tratamiento médico tenemos 4 horas y media para poder revertir esta patología altamente discapacitante. 6 horas y en centros seleccionados con imágenes de alta complejidad hasta 24 horas. Sin embargo, el paciente, mientras más rápido se detecta, más probabilidades hay de revertir por completo su enfermedad. Y mientras más alejado se haga el tratamiento, más probabilidades hay de que quedes con discapacidad y de que sangre posterior a la realización del tratamiento. De ahí la necesidad de que la detección sea temprana, que nosotros no demoremos en asistir a ese paciente una vez activado el código dentro de nuestra institución y a su vez que en el mismo momento empecemos la prenotificación hacia el centro secundario para derivar en tiempo y en forma. Detectar, registrar la hora, comunicarnos con el 107 y trasladar con preaviso son las bases fundamentales de esta red. Como conclusión de esta clase volvemos a hacer hincapié en que el diagnóstico temprano nos va a ayudar a reconocer la patología, a estabilizar al paciente, a evitar daños y demora, a activar y transferir información y a comunicar y documentar cada cosa que nosotros hacemos. Posteriormente a esta clase, nosotros les vamos a brindar un formulario base que va a ser la información que no se debe perder en el primer contacto del paciente con ACV. Así que, bueno, esto es todo. Cualquier cosa que necesiten, por favor, no duden en contactarse. Y no sé si hay preguntas. Buenas tardes, soy la doctora Vera. Sí, ¿cómo está? Hola. La escucho. Sí, yo quería preguntar, por ejemplo, un paciente con una parálisis de Bell, ¿puede haber en un ACV una sintomatología parecida a una parálisis de Bell, de inicio que sea todo facial y tarde en presentarse la parte motora de los miembros?
Perdón, no se escuchó bien, no sé si se entrecortó. En un paciente con un ACV, ¿se puede simular al inicio una parálisis de Bell, que empiece con una parálisis facial y pase más de una hora y recién darse los síntomas motores? Mira, cuando vos tenés una parálisis facial, ¿sí? Ya tenés un punto en la escala que nosotros vamos a usar, que es el BIFAS o el Cincinnati, ¿sí? Y antes de pensar en una parálisis de Bell, tenemos que pensar en ACV. Y después de hacerle la tomografía y la valoración con el neurólogo, la derivación oportuna, nosotros podríamos determinar si no hay un avance, si no hay lesión, si se le hace posteriormente la resonancia porque no se encuentra la lesión, o si se le hace un tratamiento, que el neurólogo sea el que determine que es una parálisis de Bell sería lo mejor, porque puede pasar que comience con una parálisis incipiente, inclusive vos vas a ver muchos pacientes que la parálisis facial no la hacen completa, hay una debilidad y no hay una caída completa y termina siendo una ACV, ¿sí? Pero esa integridad del diagnóstico, lo más probable es que necesite una segunda opinión. Entonces, si vos detectas una parálisis de Bell, y lo más probable es que englobes el examen físico del paciente. Si vos detectas una parálisis en la cara, tengas que explayarte en lo que es el examen físico del paciente. Si tengo un paciente que tiene 7 años y tiene una parálisis en la cara que fue súbita, que tuvo el antecedente de una patología viral, y muy probablemente yo a ese paciente no le mandas una resonancia o lo deje en observación, ¿verdad? Sin embargo, si es un paciente de 80 años que te aparece con una parálisis facial, Perfecto. el paciente es el que nos va a Pero llevar y nos va a si es guiar, un digamos. adulto joven, Si es un un adulto joven sin adolescente ningún o... antecedente, Sí, sin ningún antecedente y a vos te genera una duda, derívalo al nodo secundario para una segunda reevaluación. Recuerden que perfecto. ustedes a partir del 1 de agosto van a tener la posibilidad de que el nodo secundario comience a hacer el stroke. Entonces no necesariamente tiene que ir al Padilla para una valoración, sino que probablemente desde tu nodo primario puedas derivarlo a tu nodo secundario si a vos te generó una duda. Muchas gracias. No, de nada. Mónica, tenías una duda. Mónica, tenés la mano levantada, pero el micrófono apagado. Acá hay otra pregunta que habla de si podríamos compartir la APLA de la que comentamos. Sí, por supuesto, se compartió en la primera clase, pero no hay ningún inconveniente. Yo ahora ya les envío el enlace de lo que es la app. Denme 2 segunditos y ya se los mando por este chat. ¿Alguna otra duda? Sepan que desde la Dirección de Gestión Sanitaria estamos para lo que ustedes necesiten, así que cualquier problema o inconveniente que surja en relación a cualquier cosa, pero sobre todo a las capacitaciones, lo que son las patologías como la ACV, alguna duda o algún paciente, no tengo ningún inconveniente en poder ayudarlos, no importa la hora. Si son urgencias, sí les voy a pedir que me llamen, ¿no? No mensajito, llámame, sí. Doctora, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Quería saber si, por ejemplo, llega un paciente en donde detecto una ACV, pero está fuera de, por ejemplo, el inicio de los síntomas, porque en el campo, qué sé yo. La cuestión que transcurrieron 5 horas Sí. y estoy a una distancia, como en el caso mío, trabajo en Buruyacú, hasta que llegue la asistida, todo, va a pasar 1 hora y media más. Ahí en ese caso igual se plantea la derivación, ¿verdad? Muchas gracias. Sí. ¿Cómo está José Luis? Sí, se plantea la derivación. Vos activás el código ACV y se plantea la derivación. ¿Por qué? Porque las guías actualmente cambiaron un poco, por suerte y en beneficio del paciente. Antes
Antes, estoy hablando de hace 5 años, si el paciente superaba las 3 horas, ya no hacía tratamiento médico y lo dejaba fuera de tratamiento. Antes, si no teníamos una resonancia, no se hacía tratamiento médico. Por suerte y en beneficio del paciente, esas cosas van cambiando. Se descubre con las guías del 2026 de la AJA, avalada obviamente y escritas para ACV, que el paciente se beneficia con la medicación. Hasta las 6 horas se beneficia de una trombectomía, ¿sí? Mecánica. Pero hasta las 24 horas, en algunos casos particulares, el paciente posterior a una resonancia puede recibir tratamiento mediante la hemodinamia, ¿sí? Tratamiento endovascular, una trombectomía, en casos específicos posterior a una resonancia. Y no tan solo queda ahí el tema del tratamiento, sino que nosotros como neurointensivistas tenemos la posibilidad de brindar una neuroprotección que disminuya la zona de lesión, por más que el paciente esté infartado, por más que no reciba medicación, por más que no se haga la trombectomía, podemos médicamente, con cuidados neurocríticos, llegar a administrarle a ese paciente un tratamiento que disminuya la zona de lesión. Y ahí está lo importante, ¿sí? Yo puedo seguir haciendo. ¿Y cuánto tiempo más? Hasta 3 días posterior desde el inicio de los síntomas. Entonces, el código ACV debe activarse. Se hace la reevaluación en el nodo secundario y que el nodo secundario sea el que decide cómo continuar con el apoyo y la ayuda del neurólogo que va a estar disponible las 24 horas a partir del 1 de agosto. No sé, José Luis, si Sí, espectacular. Muchas gracias. No, por favor. ¿Alguna otra duda? Hola, sí. Buenas. Disculpe, solo una consulta sobre las diapositivas que está pasando. ¿Se puede después descargar los PDF o solo los videos están a disposición? Van a estar a disposición los que son los videos, pero nosotros no tenemos ningún inconveniente en poder brindarles, digamos, una vez terminada la capacitación, todo el material en PDF. No hay drama. Perfecto. Es más que nada para después esos PDF armar como un cuadernillo y pasarle a los demás compañeros por ahí que no se conectan, así también pueden tener la bibliografía o Sí, el, por digamos. supuesto. Nosotros, la idea de que estén conectados al menos en el grupo de WhatsApp, así nosotros podemos enviarles, digamos, toda la bibliografía. Por lo menos que se conecten a WhatsApp. ¿Sí? Perfecto. Una segunda consulta. Hay justo una doctora que está trabajando, está de guardia ahora en el hospital de Alberdi, y me comentaba que ella no entiende mucho la tecnología, estuvo en las 2 primeras clases, pero nunca se dio cuenta que tenía que entrar al chat para la asistencia. En ese caso, ella, ¿cómo puede ser para estar, digamos, registrado con la asistencia de las 2 primeras, digamos, de estas 2 clases, que no sabía ella que tiene que ¿Puede entrar ser? en un link? Sí, sería importante que puedan anotarse ahora por lo menos Ajá. al link de la asistencia para que puedan tener el certificado final. ¿Sí? Perfecto. Ya copio y le mando el link. Muchísimas gracias, excelente todo. Por favor, gracias a ustedes. ¿Alguna otra consulta? ¿Ninguna nueva duda? Yo creo que me pasa el link del WhatsApp. El link del WhatsApp. A ver, ya te lo mando. Gracias. Déjame un segundo, lo copio acá. Ya te lo envío. El paquete ahí.
Uy, la cebadora. Pero bueno. Ahí les mandé. No tienen a nadie en los grupos, ¿verdad? Ahora se los copio acá para que los puedan ver. No, doctora, yo no tengo. No sé de dónde me está hablando. María Blasco. Sí, doctora. Ahí le mandé el chat del grupo de WhatsApp de nodos primarios. Está en el chat actualmente. ¿Alguna otra consulta? No, de nada, por favor. No se olviden que Yo los quería, presentes se colocan en el link de capacitación. ¿Sí? Perdón. yo quería preguntar, los pacientes de PAMI, cuando estamos en la guardia y están para nosotros con un ACV, ¿van a ser recibidos de inicio en el hospital o también nos van a mandar a que lo pasemos a la parte privada? No, vamos a recibirlo. Vamos a Bien, recibirlo. muchas gracias. No van a ser rechazados. En realidad tenemos... Sí, es un tema equipo de difícil salud a veces. va a ser, vamos a estar siempre cuando se genere el conflicto. Así que no tengan duda en llamarme o avisarme cuando ustedes tengan un conflicto. Para eso voy a estar yo. Aparte de para capacitarlos en relación a ACV, para hacer la asistencia en el momento que ustedes tengan un inconveniente. Si existe algún problema, no tengo ningún problema, sea la hora que sea, me llaman, no hay, mi teléfono lo tienen a mano, así que no hay problema con eso. La idea es que, les vuelvo a repetir, que con este ciclo de capacitaciones fortalezcamos la red, prioricemos los nodos primarios y conozcamos cuáles son los problemas que ustedes presentan para poder ayudarlos en todo lo que podamos ayudarlos. Si bien nosotros vamos a hablar de ACV, este va a ser un ciclo de capacitaciones que seguramente después y a posterior terminaremos haciendo otro tipo de capacitaciones también. Así que no duden en preguntar o en contar conmigo para lo que necesiten. Buenas tardes, ¿cómo está, doctora? A su número lo encontramos en el grupo de WhatsApp. Sí, por supuesto. Justo uno de los chicos mandó un print de pantalla con mi número de teléfono y con mi mail para lo que necesiten. ¿Alguna otra consulta? Veo los mensajes. Si la app, acá hay una consulta sobre la app, si en la app nosotros no llenamos cada uno de los casilleros con sí o con no, no nos va a dejar seguir, ¿sí? Eso tengan en cuenta, que tienen que estar llenados cada uno de los ítems, por sí o por no, ¿sí? ¿Recuerdan ustedes cuando vimos la primera clase? No sé si estuvieron, Camila. A ver, yo voy a tratar de mostrarles un poquito. Para que veamos la app, cuál es cada uno de los ítems que le piden. A ver. No, de nada, por favor. Estamos para lo que necesiten, ya saben. Quiero mostrarles el tema de la app para que ya podamos ver cómo, ya que se generó la duda. Ahí está. Bien. Ahí les comparto 2 segundos para que vean. ¿Pueden ver la pantalla? Sí se ve, Mari. Bien, genial. Sí, doctora, sí lo vemos. Perfecto.
La app es esta, ¿sí? Es la, uy, perdón, no sé si salió, es el, ¿se ve? Sí, se ve. Bien, perfecto. Se abre la app y ustedes van a tener esta primera carátula y los va a llevar a este control de ACV para ver si es o no ACV. Este usa la escala del FAST, que es el BIFAST, pero simplificado, ¿sí? Les va a preguntar, ¿presenta simetría facial al sonreír? ¿Sí o no? Y ustedes deben contestar cada uno de los ítems, o por sí o por no, pero deben contestar todos. Si no contestan, no los va a dejar avanzar. Si en el caso de que contesten todos los ítems, van a pasar al siguiente, a las siguientes preguntas. ¿Se ha solicitado ABCD o se ha evaluado? En realidad hace referencia a los controles que nosotros tenemos que realizar. ¿Sí o no? Lo mismo. Contestamos cada uno de los ítems. Si no los contestamos, muy probablemente no los deje avanzar. ¿Se ha solicitado la toma de glucemia capilar? ¿Sí o no? Nos recuerda qué es lo que tenemos que hacer. ¿Se ha solicitado la colocación de acceso periférico? Recuerde, como nodo primario, control de parámetros, control de glucemia y vía, ¿sí? Llenamos todos los ítems por sí o por no y recién nos deja avanzar a el control de glucemia para ver cuál era el valor. El paciente tiene un hemogluco mayor a 70 o menor a 70 y ustedes ahí tienen que llenar por sí o por no. Si tiene mayor de 70, los va a llevar y les va a informar si este paciente tiene o no criterios de telestroke. Yo acá en este caso le puse a todos los puntos positivos. Entonces me dice la app, el paciente cumple criterios para telestroke. Derive al nodo asignado para realizar el telestroke. Y cuando yo no sepa cuál es mi nodo, porque puede pasar de que un día esté trabajando en Trancas y al otro día esté trabajando en Aguilares. Pasa, a nosotros como médicos nos pasa muy seguido que estamos en varios lados y a todos calculo que igual. Nos va a ayudar la app a geolocalizarnos y a decirnos hacia dónde nosotros debemos derivar, ¿sí? Pero siempre tenemos que llenar completa la app, cada uno de los puntos, ¿sí? Respondiendo a esta pregunta de Camila que hablaba de que no la deja avanzar. No te va a dejar avanzar si no contestas todos. Dice, buenas tardes, ¿cuándo es la próxima clase? Las clases para los nodos primarios van a quedar todos los miércoles a las 10 de la mañana y a las 5 de la tarde para el que no se pueda conectar y el que esté de guardia. ¿Alguna otra consulta? ¿No? Doctora, disculpe, yo por razones laborales no asistí a la primera clase. Quería saber, ¿la app se la baja de Play Store o de dónde De Play Store. De Play Store. Ahí está. Sí. Bueno, muchas gracias. No, por favor. ¿Alguna otra duda? Hola, buenas tardes. Soy la doctora Chocobar Ponce y quería saber cuáles son los links de asistencia. No pude estar en la primera clase porque estaba en otra, en la diplomatura que estoy haciendo. Entonces no pude estar en ninguno de los dos momentos. Y no sé dónde registrarla y cómo se llama la aplicación. Bien, en relación a la asistencia, ahora en el chat actualmente hay un link que habla de capacitación para nodos primarios y secundarios. Ahí debes registrarte con tu mail para poder dar el presente, ¿sí? Y en relación a la app, también ahí acabo de mandar el link de la app mediante el chat. Arriba, el primer icono dice chat, ahí si ingresas ahí puedes ingresar a poder inscribirte. Muchas gracias. No, de nada. ¿Alguna otra duda? Bueno, entonces, si no hay más dudas, un gusto a todos en poder compartir este espacio y nos vemos el miércoles que viene.
Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Nadia. Muchísimas gracias, chicas. Dale, Mari, nos vemos. Muchas gracias. Chao, Muchas chao. gracias. Chao, Muchas chao. gracias. Descansen. Muchas Hasta gracias. luego. Chao, Excelente. chao. Hasta luego.